Es a partir de 2015 que la startup se enfrentará a los taxis. Comienza una guerra. Casos de amenazas y violencia física contra los conductores, pero también contra los pasajeros de Uber. La razón principal es la competencia desleal contra los taxistas de un servicio que no ha sido formalmente regulado. Después de un precio muy económico y una facilidad de uso, los usuarios preferían Uber y descuidados a los taxis. Además, los taxis estarían obligados a pagar una licencia para ejercer su profesión, a diferencia de los conductores de Uber, que pueden ejercer su profesión de forma gratuita. En el proceso de toma de decisiones, Uber no ha dado un paso fundamental, el de la intención. Significa de hacer las preguntas correctas antes de tomar una decisión final. Por ejemplo, esta decisión busca cooperar con el bien común, podría mejorar la calidad ética a través de mi intención. La empresa quería ofrecer precios muy atractivos en el mercado y satisfacer a sus consumidores, pero no se anticipaba a las reacciones humanas que los taxis adoptarían. Uber ha sido egoísta al adoptar juicios y acciones inapropiadas. De hecho, al tomar esta decisión, la empresa carecía de justicia, pero también de obediencia, ya que no respetaba todas las leyes. Para asegurar la convivencia exitosa de los conductores de Uber y los taxistas, se han implementado muchas soluciones. Tras enfrentarse a los tribunales y pagar miles de euros en multas a varios estados de todo el mundo, Uber decidió finalmente aumentar sus precios entre un 10 y un 15% en Francia. Además, en su trabajo de taxi, cada vez más conductores se han convertido en conductores de Uber. En Francia, la ley Grand Guillaume está en estudio. Su objetivo es pacificar las relaciones en el transporte público, en particular entre taxis y Uber, sino también para luchar contra el control de las plataformas sobre los conductores y restringir el acceso a esta última profesión. Uber es polémico por su inseguridad. Muchos usuarios son víctimas de agresiones físicas y morales. De hecho, se dice que Uber contrató sin saberlo a conductores con antecedentes penales. De acuerdo con lo que pensamos, las solicitudes de información personal en el momento de contratación no serían tan extensas como parece. Uber se equivoca en su flexibilidad de contratación, ya que no requiere ningún antecedente penal, sino solo documentos oficiales que prueben que el futuro conductor tendría derecho a trabajar. You want to get out of my car? It's right now. I don't know where I am. I'm asking you where is my destination. If you will kindly point at where I am supposed to go. Pulled into your destination. It said here I was at your destination. It's over. Get out of my car now. It said 1760. Get out of my car now. Sir, it said... Get out of my car now! Why are you yelling at me? Because you won't fucking get out of my car! But you're not to yell at me. A Uber también se le acusaría de encubrir delitos como la violación o la agresión sexual para no tocar su notoriedad e imagen de marca. Uber puede incluso llegar a reembolsar la carrera de usuaria que fue violada para disculparse. Uber está ligado a sus problemas primero por una traición a la confianza. De hecho, son los conductores los primeros en ser responsables de la inseguridad de la aplicación. Podemos hablar aquí de ética empresarial, pero ¿qué es la ética empresarial? Es simplemente la capacidad de comportarse correctamente dentro de una empresa que ofrece un servicio directo a su consumidor. Uber tenía un problema de legitimidad porque no cooperaba por el bien común. Los conductores y también la empresa, al ofrecer sus servicios, no han respetado los derechos fundamentales de la persona precisamente porque es una persona. Fue por razones psicosociales que Uber encontró problemas. Como resultado de estos problemas, algunos de los clientes de Uber
ya no se sienten seguros ahí y tienen una conciencia menos clara sobre el consumo de este servicio. Uber debe estar más atento a la hora de contratar a sus conductores. La puesta en marcha no podrá seguir viviendo sin la imagen de marca positiva. Si no hay confianza entre el entorno y la empresa, el negocio es complicado. Además, Uber debería establecer un sistema de control para garantizar que el conductor que realiza las carreras sea el trabajador contratado y no alguien que lo sustituya para solucionar problemas. Para tranquilizar a los clientes, quizás Uber debería dar más información sobre el conductor y reforzar su sistema de calificación. Para satisfacer al consumidor y recuperar a su confianza, la startup debería despedir directamente a un conductor que no respete los valores éticos de la empresa. Desde 2009, Uber ha conseguido establecerse como líder en el sector de los VTC, pero tras las actuales controversias de Uber, podemos ver cuánto puede costar hoy en día la falta de ética en los negocios. Uber mantiene su razón humana. Es importante que el conductor siga siendo humano y no se considere a sí mismo un robot cuyo único propósito es saludar y despedirse y dejar al cliente en la dirección indicada. Este es uno de los valores fundamentales de la empresa. Uber encuentra una de sus ventajas competitivas gracias a su razón técnica y económica, ya que lo que la empresa quiere hacer aparecer a través de su servicio de transporte es la calidad humana.